Te miras al espejo y ves a alguien que debería estar en paz, pero por dentro, algo no anda bien. A sus 65 años, María Elena siempre ha sido una mujer fuerte, la que cuidaba de todos en su familia, la que nunca se quejaba de nada. Pero últimamente, pequeños detalles han empezado a molestarla, cosas que prefería ignorar, pensando que eran parte del envejecimiento. Fue durante una cálida tarde de verano, mientras hojeaba un álbum de fotografías antiguas, que María Elena empezó a atar cabos que había ignorado durante meses. Esa extraña sensación en el pecho al subir las escaleras, el corazón acelerado sin razón aparente, la dificultad para dormir que atribuía al calor. En ese momento de nostalgia, al mirar fotos de cuando era más joven, se dio cuenta de que algo había cambiado sutilmente en su rutina, en su bienestar. Lo que más me impacta, tras observar a cientos de pacientes mayores de 60 años, es cómo la ansiedad se disfraza de síntomas físicos que pasan fácilmente desapercibidos. La neurociencia ha revelado algo sorprendente: 7 señales específicas que el cerebro maduro manifiesta al lidiar con la ansiedad, pero que a menudo se ignoran o malinterpretan. María Elena no fue la única en descubrirlo. Miles de personas mayores de 60 años viven a diario con estas señales ocultas, creyendo que son parte natural del envejecimiento. La realidad es muy distinta de lo que imaginamos. Estas señales tienen una explicación científica precisa y, lo que es más importante, son completamente tratables si se identifican correctamente. Durante esa tarde de reminiscencias, María Elena comenzó a comprender que su ansiedad no era una debilidad ni una consecuencia inevitable del envejecimiento. Era su cerebro exigiendo atención de una forma muy particular, a través de señales que había aprendido a normalizar. A partir de ese momento de autodescubrimiento nostálgico, finalmente comenzó su camino hacia la recuperación del bienestar emocional. Si reconoces estos sentimientos, si pequeños detalles de tu vida diaria te han causado incomodidad que preferirías ignorar, este contenido fue creado especialmente para ti. Responde sí en los comentarios si tú o alguien cercano ha vivido situaciones similares a las de María Elena. La transformación de María Elena comenzó cuando finalmente decidió identificar lo que sentía. Durante años había minimizado las señales que le enviaba su cuerpo, descartándolas como cosas de la edad o estrés normal. Pero esa tarde, hojeando fotografías de su juventud, algo hizo clic en su mente. Recordó cómo se sentía a los 30, 40 e incluso 50 años. Había una ligereza que ya no podía encontrar. El sueño que antes llegaba con facilidad, ahora se veía interrumpido por pensamientos que daban vueltas. La respiración que antes fluía con naturalidad, a veces se sentía insuficiente, como si le faltara aire. Lo que más me impacta en casos como el de María Elena es la capacidad de adaptación del cerebro maduro. Neurológicamente, las personas mayores de 60 años desarrollan mecanismos de compensación únicos. Cuando la ansiedad se instala, el cerebro experimentado intenta enmascarar los síntomas mediante racionalizaciones, creando explicaciones lógicas para sensaciones que, en realidad, tienen raíces emocionales. María Elena empezó a notar patrones. Esa opresión en el pecho siempre aparecía a la misma hora. La irritabilidad que atribuía al calor tenía una frecuencia específica. Los olvidos que la preocupaban seguían una lógica que no estaba relacionada con la demencia, sino con la sobrecarga mental. Durante una consulta clave que tuve unos meses después, María Elena describió lo liberador que fue reconocer que sus síntomas provenían de la ansiedad. Dijo que se sentía como alguien que finalmente había encontrado las piezas faltantes de un rompecabezas que llevaba mucho tiempo intentando armar. La neurociencia nos enseña que el cerebro procesa la ansiedad de forma diferente después de los 60 años. Los síntomas no son menos válidos, pero se manifiestan a través de canales que nuestra sociedad nos ha enseñado a ignorar o devaluar. María Elena llevaba meses interpretando señales neurológicas reales como tonterías o solo en mi cabeza.
Cuando finalmente comprendió que reconocer estas señales era el primer paso para recuperar su calidad de vida, todo cambió. La ansiedad dejó de ser un enemigo invisible y se convirtió en información valiosa sobre su estado emocional. Este cambio de perspectiva fue crucial para su recuperación. La primera señal que María Elena aprendió a reconocer fue algo que hacía automáticamente, sin darse cuenta. Estudios neurológicos revelan que las personas mayores de 60 años con ansiedad desarrollan un patrón respiratorio específico, casi imperceptible, que afecta directamente al sistema nervioso. En momentos de ansiedad, la respiración se vuelve más superficial y rápida, pero tan sutilmente que pasa desapercibida. María Elena descubrió que cuando se sentía extraña o incómoda, su respiración se producía solo en la parte superior de los pulmones. Este patrón respiratorio incompleto envía señales de advertencia constantes al cerebro, manteniendo el sistema nervioso en alerta. La técnica que transformó por completo la percepción de María Elena fue sencilla pero revolucionaria. Todas las mañanas, incluso antes de levantarse, comenzaba a realizar 3 respiraciones conscientes. No era una meditación complicada, simplemente consistía en colocarse la mano sobre el pecho y asegurarse de que el aire llegara a su vientre. Neurológicamente, este tipo de respiración activa el nervio vago, responsable de calmar todo el sistema nervioso. La segunda señal oculta que identificamos estaba relacionada con la tensión muscular inconsciente. Al observar a pacientes como María Elena, me di cuenta de que la ansiedad en las personas mayores se manifiesta mediante microtensiones que se acumulan a lo largo del día, principalmente en el cuello, los hombros y la mandíbula. Estas tensiones son tan graduales que se vuelven imperceptibles, pero consumen energía mental constantemente. María Elena empezó a tomar descansos cortos a lo largo del día para revisar dónde acumulaba tensión. Descubrió que, sin darse cuenta, mantenía los hombros ligeramente elevados cuando estaba preocupada. Aprendió a realizar movimientos sencillos de rotación del cuello y relajación de hombros cada vez que se acordaba. Estos microejercicios, realizados con regularidad, le proporcionaron un alivio significativo en su bienestar general. La tercera señal estaba relacionada con los patrones de sueño. La neurociencia revela que la ansiedad en adultos mayores no necesariamente causa insomnio evidente, pero altera sutilmente la calidad del sueño. María Elena durmió sus 8 horas completas, pero se despertó cansada. Descubrimos que su mente no podía alcanzar las etapas más profundas del descanso, debido a una activación neurológica residual. La estrategia que le funcionó a María Elena fue crear un ritual de transición entre el día y la noche. 1 hora antes de acostarse, comenzaba a realizar actividades que le indicaban a su cerebro que era hora de relajarse. Leer algunas páginas de un libro viejo, preparar la ropa del día siguiente, dar un paseo corto por la casa. Estas sencillas acciones, realizadas en la misma secuencia todos los días, entrenaron su sistema nervioso para reconocer el momento de relajarse. La cuarta señal oculta que María Elena aprendió a identificar fue un descubrimiento que cambió por completo su percepción de la ansiedad. Durante nuestras conversaciones, mencionó sentir una prisa constante, incluso cuando no tenía nada urgente que hacer. Neurológicamente, esto ocurre porque el cerebro ansioso interpreta el tiempo de forma distorsionada, creando una sensación artificial de urgencia. Esta percepción alterada del tiempo es extremadamente común en personas mayores de 60 años que desarrollan ansiedad. El cerebro maduro, al intentar procesar múltiples preocupaciones, acelera la percepción interna del tiempo. María Elena descubrió que, incluso durante actividades placenteras como la jardinería o hablar con sus nietos, sentía que necesitaba terminar con eso para poder hacer otra cosa sin saber exactamente qué.
La técnica que revolucionó esta percepción fue sorprendentemente sencilla. María Elena comenzó a realizar una actividad al día con total presencia y sin prisas. Eligió la hora del desayuno. Durante 15 minutos se dedicó exclusivamente a saborear el café, percibir su aroma y observar la temperatura. Esta práctica de atención plena reacondicionó su cerebro para experimentar el tiempo con mayor naturalidad. El quinto signo estaba relacionado con una mayor sensibilidad sensorial. Al observar cientos de casos, me di cuenta de que la ansiedad en las personas mayores suele manifestarse mediante hipersensibilidad a ruidos, luces o texturas que antes no les molestaban. María Elena empezó a notar que sonidos que nunca le molestaban, como el tic-tac del reloj o el ruido del vecino, empezaban a generarle irritabilidad. Neurológicamente, cuando estamos ansiosos, el sistema nervioso está en constante alerta, interpretando los estímulos normales como amenazas potenciales. María Elena aprendió a identificar cuándo su sensibilidad aumentaba y desarrolló estrategias específicas. En los días más sensibles, usaba música suave de fondo para disimular los ruidos molestos y ajustaba la iluminación de su casa a tonos más suaves. La sexta señal oculta fue quizás la más reveladora, relacionada con la memoria y los patrones de concentración. María Elena había empezado a preocuparse por una posible demencia, porque olvidaba cosas sencillas y tenía dificultades para concentrarse en tareas que siempre le habían resultado fáciles. La realidad neurológica es muy distinta. La ansiedad consume recursos cognitivos, creando una especie de niebla mental temporal. Durante una evaluación detallada, descubrimos que el olvido de María Elena seguía un patrón específico, presentándose principalmente cuando estaba preocupada o estresada. Su memoria a largo plazo era perfecta, pero su capacidad para formar nuevos recuerdos se veía afectada durante los episodios de ansiedad. Comprender esta diferencia fue crucial para aliviar sus preocupaciones secundarias sobre el deterioro cognitivo. La estrategia que funcionó fue crear listas sencillas y usar recordatorios visuales para las tareas importantes en los días en que se sentía más ansiosa. María Elena aprendió que no se trataba de una pérdida de capacidad, sino de una sobrecarga temporal del sistema. Cuando la ansiedad remitió, su concentración y memoria volvieron a la normalidad automáticamente. La séptima y última señal oculta que transformó por completo la autoconciencia de María Elena estaba relacionada con los síntomas físicos que ella interpretaba como problemas de salud independientes. Palpitaciones ocasionales, hormigueo en las manos, ligeros mareos al ponerse de pie y dolores musculares inexplicables. Todos estos síntomas tenían un origen común e insospechado: la ansiedad. La neurociencia revela algo fascinante sobre cómo el cerebro maduro procesa la ansiedad. A diferencia de las personas más jóvenes, que suelen experimentar la ansiedad como una emoción evidente, el cerebro experimentado tiende a somatizar, transformando la tensión emocional en sensaciones físicas concretas. María Elena experimentaba ansiedad genuina, pero su cerebro la traducía a través de síntomas corporales. Durante una consulta particularmente enriquecedora, María Elena me contó cómo empezó a conectar estos síntomas físicos con sus estados emocionales. Descubrió que las palpitaciones siempre aparecían después de conversaciones difíciles o situaciones conflictivas. El dolor muscular se intensificaba durante los periodos de preocupación familiar. El hormigueo en las manos coincidía con momentos de agobio. Este descubrimiento fue liberador porque finalmente comprendió que no estaba desarrollando múltiples afecciones simultáneamente. Existía un origen común que, con el tratamiento adecuado, aliviaría todos los síntomas relacionados. El enfoque integral funcionó mucho mejor que tratar cada síntoma por separado. La técnica más poderosa que desarrolló María Elena fue crear un diario corporal. No era complicado. Simplemente anotaba brevemente, 2 veces al día, cómo se sentía físicamente y qué había sucedido emocionalmente en las horas previas. En pocas semanas, los patrones se aclararon.
pudo anticipar los momentos de mayor vulnerabilidad y preparar estrategias preventivas. Lo que más me impresiona de transformaciones como la de María Elena es la rapidez con la que el cuerpo responde cuando finalmente comprendemos la conexión mente-cuerpo. Neurológicamente, cuando dejamos de luchar contra los síntomas y empezamos a trabajarlos como información valiosa, el sistema nervioso se calma de forma natural. María Elena aprendió que sus síntomas físicos eran mensajeros, no enemigos. Cuando sentía palpitaciones, en lugar de preocuparse por problemas cardíacos, empezó a preguntarse qué emoción intentaba procesar. Cuando sentía tensión muscular, analizaba qué preocupación cargaba. Este cambio de perspectiva transformó por completo su relación con su cuerpo. La estrategia de respiración consciente se convirtió en su herramienta más poderosa. Cada vez que notaba algún síntoma físico relacionado con la ansiedad, María Elena respiraba profunda y conscientemente 3 veces, preguntándose internamente qué intentaba comunicar su cuerpo. Esta sencilla práctica, realizada con constancia, reconectó su mente y su cuerpo en armonía. Si has llegado hasta aquí y reconoces algunas de estas señales en tu propia experiencia, debes saber que no estás solo y que hay una verdadera esperanza de mejora. Suscríbete para recibir más contenido que puede transformar tu calidad de vida, tal como ha transformado la vida de María Elena y la de miles de personas más. Tras décadas observando a pacientes como María Elena, he adquirido una profunda comprensión de cómo la ansiedad se manifiesta de forma diferente en cada etapa de la vida. Lo que me fascina especialmente de las personas mayores de 60 años es la sabiduría emocional que desarrollan, incluso cuando no reconocen conscientemente las señales que les envía su cuerpo. María Elena llevaba consigo décadas de experiencias, recuerdos de superación, momentos de fortaleza y resiliencia. Al hojear ese álbum de fotos en aquella tarde transformadora, no solo recordaba el pasado, reconectaba con los recursos internos que siempre había poseído. Cada foto representaba un momento en el que enfrentó desafíos y encontró soluciones. La neurociencia nos enseña algo poderoso sobre los recuerdos positivos. No son solo recuerdos, sino recursos neurológicos activos. Cuando María Elena recordó momentos en los que se sintió tranquila y segura, su cerebro reactivó los mismos patrones neuronales de esas experiencias. Esta es una capacidad única del cerebro maduro, usar las experiencias pasadas como herramientas para la regulación emocional en el presente. Durante nuestras conversaciones, María Elena mencionaba con frecuencia los consejos que su abuela le daba de niña. Despacio y con paso firme se gana la carrera, todo a su tiempo. Lo que será, será. En aquel entonces, estas frases parecían simples dichos, pero neurológicamente representaban sofisticadas estrategias para el manejo de la ansiedad que se habían transmitido de generación en generación. Lo que más me impacta es cómo estas sabidurías tradicionales se alinean perfectamente con los descubrimientos neurocientíficos modernos. Cuando la abuela de María Elena decía, respira hondo antes de tomar cualquier decisión, enseñaba una técnica de regulación del sistema nervioso que ahora sabemos que es una de las más efectivas para controlar la ansiedad. María Elena comenzó a reconectar con este legado familiar emocional. Empezó a preguntarse cómo su abuela afrontaría ciertas situaciones, cómo su madre encontraba serenidad en momentos difíciles. Esta conexión generacional creó una sensación de continuidad y apoyo que redujo significativamente sus niveles de ansiedad. El descubrimiento más impactante fue que María Elena no necesitó aprender técnicas completamente nuevas. Necesitaba recordar y aplicar conscientemente las estrategias que su familia había usado durante generaciones. Comparte este contenido con alguien que también pueda beneficiarse de esta reconexión con la sabiduría familiar. El camino transformador de María Elena me enseñó algo fundamental sobre el compromiso con la salud mental.
Durante una de nuestras conversaciones más memorables, me dijo algo que nunca he olvidado. Doctor, me di cuenta de que controlar mi ansiedad es un acto de amor propio, pero también un legado para mi familia. Esta perspectiva del propósito familiar aportó una motivación diferente al proceso de María Elena. Empezó a ver su bienestar no solo como un asunto personal, sino como un ejemplo para sus hijos y nietos. Cuando lograba mantener la calma en situaciones estresantes, enseñaba con su ejemplo cómo afrontar los desafíos emocionales. Lo que observo con frecuencia es que las personas mayores de 60 años encuentran una mayor motivación cuando conectan su salud mental con el impacto que tienen en sus seres queridos. María Elena se dio cuenta de que su ansiedad no solo la afectaba a ella, sino que influía en el clima emocional de toda su familia. Cuando estaba tensa, todos a su alrededor sentían esa energía. Durante los meses siguientes, María Elena desarrolló lo que ella llamó un ritual de serenidad familiar. Cuando notó que su ansiedad estaba afectando el entorno, aplicaba las técnicas aprendidas no solo para sí misma, sino también conscientemente para crear un espacio más armonioso para todos. La neurociencia confirma que los estados emocionales son contagiosos, especialmente dentro de las familias. Cuando María Elena logró controlar su propia ansiedad, generó un efecto dominó positivo. Sus hijos comentaron que parecía más ella misma. Sus nietos comenzaron a buscarla más para conversar y pedirle consejo. Esta transformación creó un círculo virtuoso. Cuanto más útil y conectada se sentía María Elena con su familia, menos ansiosa se sentía. Cuanto menos ansiosa se sentía, más disponible estaba para las relaciones que más valoraba. El bienestar emocional se convirtió en un proyecto colectivo, no individual. Durante una visita particularmente conmovedora, María Elena me contó cómo sus nietos empezaron a practicar la respiración profunda que les había enseñado cuando estaban nerviosos por los exámenes escolares. Ver cómo sus estrategias para el manejo de la ansiedad se transmitían a la siguiente generación le creó una sensación de propósito que no había experimentado en años. La técnica más poderosa que María Elena desarrolló durante esta fase fue lo que llamamos anclaje familiar. Siempre que se sentía ansiosa, recordaba momentos felices con sus seres queridos. Neurológicamente, estos recuerdos positivos activaban los sistemas de recompensa en el cerebro, generando un alivio natural y duradero. Si estas estrategias resuenan contigo y reconoces el valor de cuidar tu salud mental como un legado familiar, deja un comentario compartiendo cómo tu familia podría beneficiarse de este tipo de transformación. 6 meses después de aquella tarde transformadora, hojeando fotografías, María Elena se convirtió en una persona diferente. No porque hubiera cambiado por completo, sino porque por fin había reconectado con quien siempre había sido, bajo la capa de ansiedad acumulada a lo largo de los años. El descubrimiento más importante de María Elena fue que la ansiedad no era una debilidad ni un defecto de carácter. Era información valiosa sobre su estado interior, un sistema de alerta que debía comprenderse, no silenciarse. Cuando aprendió a escuchar estas señales con curiosidad en lugar de miedo, todo cambió. Durante nuestra última conversación, María Elena me dijo algo que resume a la perfección su transformación. He aprendido que envejecer no significa aceptar el malestar emocional como algo inevitable. Significa usar toda la sabiduría que he acumulado para vivir con más serenidad que cuando era joven. Hoy, María Elena no solo controla su propia ansiedad, sino que se ha convertido en un apoyo para otras personas de su edad que atraviesan situaciones similares. Comparte estas técnicas con naturalidad en conversaciones con amigos, demostrando con su ejemplo que es posible recuperar la paz interior en cualquier momento de la vida. Lo que más me conmueve de la historia de María Elena es que descubrió recursos internos que desconocía. La experiencia de vida, que al principio parecía una carga al lidiar con la ansiedad, resultó ser su mayor herramienta de sanación.
Cada década de vida le había dado estrategias de afrontamiento que simplemente tenía que recordar y aplicar conscientemente. Si te identificaste con la experiencia de María Elena, si reconoces algunas de estas señales ocultas de ansiedad en tu propia vida, debes saber que la transformación es posible a cualquier edad. De hecho, las personas con más experiencia de vida suelen lograr cambios más profundos y duraderos porque poseen recursos emocionales que las personas más jóvenes aún no han desarrollado. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estrategias científicamente probadas para mejorar tu calidad de vida emocional. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos contenido diseñado específicamente para personas que valoran el bienestar en la tercera edad. Comparte este video con alguien a quien le pueda interesar esta información y deja un comentario con el signo que más reconozcas en tu experiencia personal.